La nieve caía silenciosamente sobre la Quinta Avenida cuando Jonathan Blake salió de su reunión de negocios nocturna. A sus 37 años, se había acostumbrado a estas noches tardías, a las interminables negociaciones que construyeron su imperio de desarrollo comercial. Su cabello oscuro tenía algunas canas tempranas. Su abrigo negro a medida era un escudo contra el frío y el mundo. El éxito le había llegado temprano a Jonathan, pero le había costado algo que apenas comenzaba a comprender que había perdido. Estaba buscando su teléfono para llamar a su chofer cuando oyó una vocecita apenas audible por encima del susurro de la nieve que caía. Disculpe, señor. Jonathan bajó la mirada y vio a una niña pequeña de no más de 4 años de pie en la acera. Tenía rizos rubios rojizos que se escapaban por debajo de un gorro de lana gastado y las mejillas rosadas por el frío. Llevaba un abrigo beige acolchado que había visto días mejores, un vestido rojo visible debajo y unas botas pequeñas que le quedaban un poco grandes. Una mochila verde colgaba de sus pequeños hombros y sus ojos azules estaban muy abiertos, con una emoción que Jonathan reconoció inmediatamente como miedo. ¿Te has perdido, cariño?, le preguntó, agachándose a su altura. La acera estaba fría bajo sus rodillas. La humedad se filtraba a través de sus caros pantalones, pero él no se dio cuenta. La niña asintió lentamente, con el labio inferior tembloroso. No puedo despertar a mi mamá. Las palabras golpearon a Jonathan como un golpe físico. ¿Qué quieres decir con que no puedes despertarla? ¿Dónde está? En casa. Lo intenté y lo intenté, pero no abre los ojos. Está en el suelo, junto al sofá. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas redondas de la niña. Me asusté. Me acordé. Ella dijo, si alguna vez hay una emergencia, ve a buscar ayuda. Así que me puse el abrigo y salí, pero todo el mundo pasa de largo. La mente de Jonathan se aceleró. Años de toma de decisiones ejecutivas se pusieron en marcha. ¿Cómo te llamas, cariño? Sofía. Sofía Martínez. Muy bien, Sofía. Yo soy Jonathan. ¿Puedes mostrarme dónde vives? ¿Puedes llevarme con tu mamá? La niña asintió con la cabeza y le cogió la mano con una confianza que hizo que a Jonathan se le encogiera el pecho. Sus pequeños dedos estaban fríos, incluso a través de los guantes. Lo llevó por la calle, dobló una esquina y entró en un barrio cada vez más deteriorado. Las elegantes fachadas dieron paso a edificios más antiguos, algunos con ventanas rotas, otros con escaleras desvencijadas. Se detuvieron frente a un estrecho edificio de ladrillo rojo que había sido dividido en apartamentos. Sofía sacó una llave atada a una cuerda del interior de su abrigo y sus dedos forcejearon con la cerradura. Jonathan la ayudó, con las manos firmes a pesar del miedo que lo invadía. Subieron 2 tramos de escaleras, con el papel pintado descascarillado y la moqueta desgastada. El apartamento de Sofía era diminuto, de unos 500 pies cuadrados en total, pero estaba limpio, observó Jonathan, y decorado con evidente esmero. Los dibujos de los niños cubrían una pared, sujetos con cinta adhesiva de colores. En una esquina había un pequeño árbol de Navidad, con adornos hechos a mano, colgando de sus ramas. Y allí, tal y como había dicho Sofía, una mujer yacía inmóvil en el suelo junto al sofá. Jonathan corrió a su lado y le tomó el pulso en el cuello. Lo tenía, débil pero constante. La mujer era joven, de unos 30 años, con el pelo castaño claro recogido en una trenza. A pesar de estar inconsciente, Jonathan podía ver sus delicados rasgos. El agotamiento se reflejaba en su rostro. Su piel estaba pálida, demasiado pálida, y cuando le tocó la frente, notó que ardía por la fiebre. Sofía, tengo que pedir ayuda. De acuerdo. Jonathan sacó su teléfono y marcó el 911 con dedos temblorosos. Mientras le daba la dirección al operador, se fijó en los detalles de la habitación. Una pila de facturas médicas sobre la mesita, todas marcadas en rojo como vencidas. Un frasco de medicamentos vacío en la encimera. Un calendario en la pared con los turnos escritos con letra cuidadosa. Los turnos dobles marcados en rojo. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Jonathan se quedó atrás sosteniendo a Sofía, que había escondido la cara en su abrigo. La niña temblaba ahora, y sus lágrimas silenciosas empapaban la costosa tela.
Le frotó la espalda suavemente, susurrándole palabras de consuelo en las que él mismo no estaba seguro de creer. ¿Es diabética?, preguntó uno de los paramédicos, comprobando los signos vitales de la mujer. No lo sé, admitió Jonathan. Acabo de encontrarla. La encontré. ¿Es usted familia? No, su hija vino a buscarme. Sonaba absurdo explicar cómo una niña de 4 años había caminado a través de una tormenta de nieve para encontrar a un desconocido, pero el paramédico se limitó a asentir, concentrado en su paciente. Subieron a la mujer, la madre de Sofía, a una camilla. La llevaremos al St. Mary's. El paramédico jefe le dijo a Jonathan: está en shock diabético. Parece que ha estado enferma y no ha podido tomar su medicación. Tiene suerte de que la pequeña supiera pedir ayuda. En el hospital, Jonathan se encontró sentado en una incómoda silla de plástico en la sala de espera de urgencias, todavía con Sofía en brazos. La niña por fin había dejado de llorar, pero se negaba a soltarle la mano. Una enfermera le había traído un zumo y unas galletas que comía mecánicamente. ¿Tienes más familia?, le preguntó Jonathan con delicadeza. ¿Abuelos? ¿Tíos? Sofía negó con la cabeza. Solo mamá. Mi papá se marchó antes de que yo naciera. Mamá dice que no estaba preparado para ser papá. Jonathan sintió que algo se le partía dentro del pecho. Esta niña, esta valiente niña que había caminado bajo la nieve para salvar a su madre, estaba completamente sola en el mundo, excepto por la mujer que luchaba por su vida. Detrás de las puertas de la sala de urgencias, apareció una trabajadora social, una mujer de aspecto cansado, con ojos amables y una carpeta. «Soy la señora Patterson», dijo en voz baja. «Sofía, cariño, ¿puedes contarme lo que ha pasado esta noche?» Mientras Sofía contaba la historia con su vocecita entrecortada, Jonathan fue enterándose de más cosas. Su madre, Rebecca Martínez, trabajaba como enfermera nocturna en un centro asistencial al otro lado de la ciudad. Llevaba días luchando contra la gripe, pero no podía permitirse faltar al trabajo. Esa noche, después de volver a casa tras un turno doble, se había desmayado. Sofía había intentado todo lo que se le había ocurrido, incluso le había llevado agua y el teléfono a su madre, pero Rebecca no se había despertado. «Tendré que colocar a Sofía en acogida temporal hasta que su madre se recupere», le dijo la señora Patterson en voz baja a Jonathan. «No hay más familiares». Y no. La palabra salió con más fuerza de la que Jonathan pretendía. Suavizó el tono. «Quiero decir, ¿no hay otra opción? Yo podría... Me quedaré con ella o ella podría venir conmigo. No puedo simplemente... No puede enviarla con extraños ahora mismo». La señora Patterson arqueó las cejas. «Señor Blake, agradezco su preocupación, pero tenemos procedimientos. Usted no es familia. Ni siquiera es un conocido. El Estado tiene protocolos para situaciones como esta. Entonces contrataré abogados que puedan impugnar esos protocolos». Jonathan se sorprendió por la intensidad de su propia reacción. Esta niña acaba de salvar la vida de su madre. Por haber sido lo suficientemente valiente como para pedir ayuda a un desconocido, no voy a permitir que se traumatice aún más al sacarla del único lugar en el que se siente segura, que ahora mismo es conmigo. La trabajadora social lo observó durante un largo rato. Luego suspiró. «Déjeme hacer algunas llamadas». 2 horas más tarde, gracias a la reputación de Jonathan, al trabajo extra de sus abogados y a las circunstancias inusuales, se llegó a un acuerdo temporal. Jonathan sería el tutor de Sofía hasta que Rebecca se recuperara. Con controles diarios de los servicios sociales, era algo muy irregular, recalcó la trabajadora social. Pero dado que ya era casi medianoche y Sofía había sufrido suficiente trauma por una noche, harían una excepción. «¿Podemos ver primero a mi mamá?», preguntó Sofía, con su vocecita rompiendo la tensión. Les permitieron entrar en la habitación de Rebecca durante unos minutos. Ahora estaba despierta, aunque apenas conectada a goteros y monitores. Cuando vio a Sofía, las lágrimas le corrían por la cara. «Cariño, lo siento mucho», susurró. «Has sido muy valiente, muy valiente». «Este es el señor Jonathan», anunció Sofía. «Lo encontré en la calle y nos ayudó. Va a cuidar de mí hasta que te recuperes».
Los ojos de Rebecca se encontraron con los de Jonathan por encima de la cabeza de su hija. En ellos vio gratitud, sí, pero también miedo y vergüenza, y un feroz amor protector que le recordó a su propia madre. Fallecida hacía ya 10 años. La mantendré a salvo, prometió Jonathan en voz baja. La traeré a visitarte todos los días. Tú concéntrate en recuperarte. Rebecca extendió una mano temblorosa y Jonathan la tomó. Su agarre era débil, pero su mirada era fuerte. Gracias, susurró. No entiendo por qué haces esto, pero gracias. Jonathan tampoco lo entendía del todo. Lo único que sabía era que, cuando Sofía le había cogido la mano en aquella acera nevada, algo había cambiado en su interior. Una parte de su corazón, que llevaba mucho tiempo dormida, se había despertado. La parte que había apagado después de que su propia familia se desmoronara, después de haberse sumergido en el trabajo para evitar sentir nada en absoluto. Esa noche, el ático de Jonathan, que siempre le había parecido sofisticadamente minimalista, se sentía cavernoso y frío con una niña de 4 años dentro. Sofía estaba parada en el centro de la sala, con su pequeña mochila aún sobre los hombros, luciendo perdida. ¿Tienes hambre?, le preguntó Jonathan, dándose cuenta de que no tenía idea de lo que comían los niños de 4 años. Su refrigerador contenía sobras de comida tailandesa, algunas cervezas artesanales y un envase de yogur en dudoso estado. Sofía negó con la cabeza. Tengo sueño, pero no tengo mi cama. Ya se nos ocurrirá algo. Vamos. La llevó a su habitación de invitados, decorada en tonos blancos y grises, claramente pensada para visitantes adultos que nunca venían. Sofía miró la enorme cama y luego volvió a mirar a Jonathan. Es demasiado grande, dijo simplemente. Me perderé. Jonathan pensó por un momento y luego sacó almohadas y mantas de un armario. En el suelo, junto a la cama, construyó una especie de nido, un espacio más pequeño y acogedor. Sofía se metió en él agradecida. Señor Jonathan, dijo cuando él se daba la vuelta para marcharse. Puedes llamarme Jonathan. Jonathan, ¿te quedarás hasta que me duerma? Me da miedo estar en sitios nuevos. Se sentó en el suelo junto a su cama improvisada, con la espalda apoyada en la pared. Sofía extendió la mano y le cogió la suya de nuevo, y se quedaron allí sentados, bajo la tenue luz del pasillo. Mi mamá me canta, dijo Sofía en voz baja, pero sé que probablemente usted no se sabe las canciones. A Jonathan se le hizo un nudo en la garganta. Su propia madre le había cantado años atrás, antes de que el cáncer se la llevara. Lo había olvidado, o al menos lo había intentado. Quizá conozca algunas, dijo en voz baja, y comenzó a tararear una vieja nana, cuyas palabras, sin saberlo, aún recordaba. Sofía se durmió en cuestión de minutos. Su respiración era suave y regular. Pero Jonathan se quedó allí, sosteniendo su pequeña mano, observando a esa valiente niña que había atravesado una tormenta de nieve para salvar a su madre. Pensó en su propia vida, en los muros de cristal y acero que había construido a su alrededor, en los años que había pasado acumulando éxitos mientras perdía el contacto con todo lo que daba sentido a la vida. A la mañana siguiente, Jonathan llamó a su asistente y despejó su agenda. Luego llevó a Sofía de compras. Una experiencia surrealista que implicó aprender qué talla de ropa usaban los niños de 4 años, qué alimentos les gustaban, qué tipo de cepillo de dientes hacía que cepillarse los dientes fuera menos complicado. Sofía le ayudó, explicándole pacientemente las cosas como si él fuera un niño. Visitaron a Rebecca todos los días, poco a poco. El color volvió a su rostro, la fuerza a su voz. El médico dijo que se había exigido demasiado durante demasiado tiempo, que su cuerpo simplemente se había rendido. Necesitaba descansar, alimentarse adecuadamente y tomar la medicación con regularidad, en lugar de racionarla para ahorrar dinero. Durante esas visitas, Jonathan conoció la historia de Rebecca. Era estudiante de enfermería cuando se quedó embarazada. El padre, un compañero de estudios, desapareció inmediatamente. Rebecca abandonó los estudios para trabajar, con la intención de volver a la universidad cuando Sofía fuera mayor, pero ese día nunca parecía llegar. Todo su dinero se iba en el alquiler,
la comida y el cuidado de la niña. Trabajaba turnos dobles y triples, dormía 4 horas por noche y aún así apenas llegaba a fin de mes. Me esfuerzo mucho, le dijo a Jonathan una tarde, con lágrimas en los ojos. Quiero darle todo. Clases de baile, ropa bonita y los libros que le gustan, pero nunca hay suficiente. Jonathan se encontró contándole cosas sobre su propia madre, sobre cómo creció en un pequeño apartamento muy parecido al de ella, sobre cómo veía a su madre trabajar hasta el agotamiento para darle oportunidades. Ella estaría orgullosa de ti, le dijo en voz baja. Estás haciendo lo mismo que ella. Siempre antepones a tu hija a todo lo demás. Eso lo es todo. El quinto día, cuando Rebecca recibió el alta, Jonathan tomó una decisión. Había pasado esos 5 días viviendo con Sofía, llevándola al parvulario, leyéndole cuentos antes de dormir, aprendiendo a hacer los nuggets de pollo con forma de dinosaurio que le encantaban. Había reorganizado su vida en torno a las siestas, las meriendas y la sorprendentemente compleja dinámica social de las amistades de los niños de 4 años, y se había sentido más vivo que en años. Tengo una propuesta, le dijo a Rebecca mientras ella recogía sus cosas de la habitación del hospital. Y necesito que me escuches antes de decir que no. Rebecca parecía recelosa, pero asintió con la cabeza. Tengo una propiedad, un edificio que he mantenido como inversión. Está en un buen barrio, con buenos colegios. Hay un apartamento allí, de 3 dormitorios, que lleva vacío. Me gustaría que tú y Sofía vivierais allí, sin pagar alquiler. No puedo. No he terminado. Jonathan levantó la mano suavemente. También me gustaría ofrecerte un trabajo. Necesito a alguien que gestione el edificio, se ocupe de las relaciones con los inquilinos y coordine el mantenimiento. El horario es flexible. Se trabaja principalmente desde casa. El sueldo es suficiente para que puedas trabajar en un solo empleo en lugar de 3, y aún así ahorrar dinero. Y además incluye seguro médico. Rebecca negaba con la cabeza, pero Jonathan insistió. Verás, Rebecca, Sofía te salvó la vida aquella noche, pero creo que quizá también me salvó la mía. He pasado 10 años construyendo una empresa y olvidando cómo ser una persona, y estos últimos 5 días, viéndola dibujar, escuchándola hablar de su día en el colegio, ayudándola a lavarse los dientes, me han recordado lo que realmente importa. No te estoy ofreciendo caridad. Estoy ofreciendo una oportunidad para que todos tengamos algo mejor. ¿Por qué?, susurró Rebecca. ¿Por qué harías todo esto? Jonathan pensó en esa manita que le cogió de la suya en una acera nevada, en la confianza de esos ojos azules, en una niña pequeña lo suficientemente valiente como para adentrarse en la oscuridad para salvar a su madre. Pensó en su propia madre, en las oportunidades dadas y recibidas, en la forma en que la vida a veces ofrece una redención inesperada. Porque puedo, dijo simplemente. Porque estás criando a un ser humano increíble que merece estabilidad y seguridad. Porque tengo más de lo que necesito. Y tú necesitas más de lo que tienes. Y eso parece algo que debemos solucionar. Y porque hizo una pausa, sorprendido por la emoción en su propia voz. Porque me gustaría formar parte de vuestras vidas, si me lo permitís. No como caridad, como amigos, como familia, tal vez del tipo que tú elijas. Rebecca estaba llorando y Jonathan le entregó un pañuelo, dándole tiempo. Finalmente, ella habló. Está bien, dijo en voz baja. Está bien, pero con una condición. Me dejas pagar el alquiler, aunque sea mínimo, y me dejas ganarme este trabajo, no solo dármelo. Necesito saber que estoy contribuyendo, que no soy solo el proyecto de alguien. Trato hecho, accedió Jonathan. Aunque debo advertirte, Sofía ya me ha informado de que tengo que asistir a su recital de danza el mes que viene. Al parecer, ahora soy de la familia, lo acepte o no. Rebecca se rió entre lágrimas. Ella tiene su manera de decidir estas cosas. 3 meses después, Jonathan estaba sentado en una silla plegable en el gimnasio de una escuela primaria, viendo a niños de 4 años en diversos estados de caos, controlado interpretar una rutina de baile. Sofía, con un traje azul brillante, le saludó con entusiasmo cuando le vio. A su lado,
Rebecca le apretó la mano. Gracias, le susurró. Por todo, por estar allí esa noche, por preocuparte, le respondió Jonathan, apretándole la mano. Gracias por criar a alguien lo suficientemente valiente como para pedir ayuda a un desconocido, por enseñarle que el mundo puede ser bueno, incluso cuando es difícil. En el escenario, Sofía giró ligeramente en la dirección equivocada, chocó con otra bailarina, luego se rió y siguió adelante. Jonathan sintió que su corazón se llenaba de un afecto que no sabía que aún era capaz de sentir. Su teléfono vibró con correos electrónicos del trabajo, negociaciones que requerían su atención, acuerdos que exigían su concentración. Les echó un vistazo y luego puso el teléfono boca abajo. Los acuerdos podían esperar. Este momento, esta niña que había cambiado su vida con 5 simples palabras, esta familia improvisada que había encontrado en la nieve, eso era lo que importaba. Más tarde, mientras llevaba a Rebecca y Sofía de vuelta a su apartamento, con Sofía parloteando sobre su actuación y Rebecca riéndose del entusiasmo de su hija, Jonathan comprendió algo fundamental. El éxito no se medía en edificios que se poseían o acuerdos que se cerraban. Se medía en pequeñas manos que confiaban en las tuyas, en el privilegio de estar presente para milagros cotidianos, en la elección de aparecer y preocuparte incluso cuando no era conveniente o esperado. Señor, mi madre no se despertó. Sofía había dicho eso aquella noche nevada y al pedir ayuda, la había ofrecido. Le había recordado a un hombre que había olvidado cómo sentir que los corazones aún podían abrirse, que los muros aún podían derrumbarse, que nunca era demasiado tarde para construir algo real. La nieve volvía a caer cuando llegaron al edificio, suave y silenciosa. Sofía pegó la cara a la ventana y observó los copos bailar bajo la luz de la calle. Es como aquella noche, dijo. La noche en que te encontré, Jonathan. No, cariño, dijo él suavemente, mirando a Rebecca a los ojos por el espejo retrovisor. Esa fue la noche en que ambos me encontraron. Y en ese momento, con la nieve cayendo y la risa de un niño llenando el coche y un futuro extendiéndose ante ellos, lleno de días normales y un amor extraordinario, Jonathan Blake finalmente comprendió lo que significaba ser verdaderamente rico.